hombres y mujeres del mundo. Señor presidente, la semana pasada, sé que esto no llega a sus oídos ni a su conocimiento, pero pretendí conversar con parte del pueblo que pueda escucharme, verme, sobre cuanto guarda relación con la reforma fiscal que ustedes sugieren y proponen. Y fíjese, señor presidente, que una vez más como que soñé conversando con usted. Y quiero compartir, aunque sea de una forma totalmente aérea, no pensada, no ante el marco de lo cierto ni de lo real de esa conversación. El sueño que tuve, fíjese, soñé que usted se dirigía a la nación y en primer lugar le hablaba al pueblo en qué consiste y qué significa y los resultados que podría tener una modificación a la reforma fiscal. En qué afectaría y no afectaría a nuestros industriales con cargas impositivas, con aquellos que buscan transformar la materia prima, convertirla en productos reales, con la presencia y la intervención directa de la mano de obra de los trabajadores. ¿Cómo podrían llegar los productos de primera necesidad al mercado, a la mesa de la familia, sin importar su estatus social, bajo un precio justo y razonable, que guarde consonancia en particular con el salario que perciben nuestros trabajadores y con el modus vivendi adquisitivo de nuestros campesinos en sentido general? Pero usted le dijo al pueblo, es lo que soñé, que sí, que se llevó una auditoría, un levantamiento de determinar quiénes cumplen y quiénes no cumplen con las leyes de carácter impositiva. En particular el capital, el gran capital, aquellos que hacen las grandes transacciones, aquellos que hacen hasta donaciones y tienen que pagar un gran porcentaje, pero lo transmutan en forma de venta. Y ocurre que usted le dice al pueblo, es en el sueño, que esa auditoría registra nombres y un porcentaje determinado de empresas y personas, ciudadanos y ciudadanas que no están cumpliendo y que deben millones y millones al fisco. Y que usted, sin tener que buscar oficinas de abogado privada que tenga que pagarle un 10, un 15, un 20%, sino con el equipo de profesionales del derecho, del Ministerio Público y que trabajan para el gobierno central, para el Estado, va a empezar a ejecutar lo que es el imperio de la ley en el mundo fiscal. Y sucede que usted se encuentra que hay cientos y miles de millones que le deben al Estado. Y con eso, porque esos que le deben tienen de dónde pagar fincas, carros, casas, inmuebles, y tienen también un diario batallar que le genera dinero. Y sucede que con ese dinero, aunado a que usted llegó a la conclusión de que hay que entrar en un marco de austeridad, de completa y total austeridad, y por tanto el gobierno no tiene que dar dinero a la prensa, a los dueños de periódicos, de canales, a periodistas para que hablen bien de usted y de su gobierno, porque no, su gobierno por sí mismo va a empezar a hablar, porque con ese dinero y eso que usted invierte en propaganda,
en hacer ver que es el mejor gobierno del mundo y el mejor presidente del mundo. No va a haber necesidad porque sus hechos van a hablar. Entonces ese dinero, más las cargas impositivas, pero llega a la conclusión que sí, que le desvían dinero, lo mandan para otro lado, se está expresando acto de corrupción, porque le están mintiendo a usted, lo más probable. Y no comprenden que la misión de un funcionario, de un servidor del Estado, del pueblo, es no mentir, no ser corrupto y amar la patria. 3 elementos positivos, pero nos encontramos que hay quienes mienten. Encima de que mienten, por tanto, son corruptos. Y si mienten y son corruptos, no aman la patria. Porque observe que ellos no hablan con el pueblo. Sus ministros nunca se dirigen a la nación para decir lo que se está haciendo y se va a hacer en su ministerio. Nunca le han dicho al pueblo cuál es el programa de nación de ese ministerio. Ya sea el de medio ambiente, ya sea el de industria y comercio, ya sea el de agricultura, ya sea salud pública. Fíjese que no hay vacunas, señor presidente, y no se lo habían dicho a usted. Y hay coronavirus por toda parte, pero tampoco se lo dicen a usted, señor presidente, porque si no hablan con el pueblo, mucho menos están hablando con el presidente de la República. Entonces, con todo ese dinero de los corruptos, de los que nos robaron, de los que nos dejan de pagar de cargas impositivas, de lo que gastamos en propaganda, no positiva, sino estéril, porque no educa al pueblo esa propaganda, no concientiza al pueblo esa propaganda. Entonces, con todo ese dinero vamos a invertirlo en la salud y también en la educación del pueblo. ¿Por qué en la salud y en la educación? Porque si no educamos a un pueblo, si no cambiamos el pensum escolar, si no cambiamos la conducta de educar, de concientizar y de reestructurar en una reingeniería intelectual, académica y de conciencia a nuestros profesores y profesoras, no damos el salto. Si no comprendemos la tercera y cuarta revolución industrial que tiene que ver con todo lo que guarda relación con el mundo del Internet, con la transformación en la ciencia, en la producción, en la industria, entonces no estamos preparando a nuestro material, a nuestros hijos e hijas, señor presidente. Ese sueño lo tuve. Usted conversando con su pueblo. No en esa semanal que usted va y que usted da lugar a que le hagan una pregunta. No, una conversación de concientización de los hechos y de los derechos del pueblo, de las realidades del pueblo. Hacerle ver al pueblo cómo nosotros vamos a cambiar, porque vamos a poner a producir la tierra con un programa de nación definido. Vamos a saber cuántas miles de hectáreas se van a sembrar de cebolla, de ajos, de habichuelas, de arroz, de plátano, de guineo. ¿Cuántos quintales se van a exportar de cada rubro? ¿Y cuántos quintales van a ser destinados al mercado nacional para buscar la liberación alimenticia o alimentaria de nuestro país? Entonces, eso requiere, en mi sueño pensé que lo escuché de sus labios, como lo he dicho en otras ocasiones, se van a destinar determinados rubros para invertirlo en la construcción y desarrollo de fábricas para hacer el veneno, el fertilizante a utilizar en el campo, en cada sembradío. En la ayuda gratuita que se le va a dar a aquellos que tienen menos, por ejemplo, de 300 tareas sembradas de arroz, de habichuelas, o de aquellos que forman o formaron parte de lo que se llamó la reforma agraria.
¿Y cómo le vamos a ofertar al campesino? Harán la tierra a cargo del Ministerio de Agricultura. ¿Y cómo los agrónomos y veterinarios van a irse al campo a trabajar de codo a codo con los campesinos, con los grandes sembradíos, dueños de grandes sembradíos, señor presidente? Parece ser que ese sueño es un sueño que busco en despertar el sentimiento de alguien como usted, que tiene bajo su mando la responsabilidad de dirigir la política social, económica de nuestro pueblo, como cuanto guarda relación con la política de Estado en sentido general. Es pensando en el mañana, es pensando que en el mañana no nos coja a nosotros asando batatas, no, porque tenemos la tierra sembrada con los rubros necesarios y requeridos constantemente por las familias. Y quiero decirle, señor presidente, que sé de otros países donde pasaron por las mismas vicisitudes que nosotros, que tuvieron los mismos problemas que nos dejó la pandemia. Pero ya ellos no hablan de la pandemia, ya ellos no hablan de la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, porque no, ya aprendieron a buscar respuesta por sí mismos. Ya han construido sus fábricas y las han desarrollado para darle soporte a la industria y darle soporte a la política agrícola y ganadera. Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué criterio tiene la Secretaría, el Ministerio, mejor dicho, de Agricultura sobre una política ganadera? O sea, reses, vacas, toros, para poder provocar la producción de leche y de carne. Y con leche y con carne, señor presidente, por mayor que sea la crisis, si hay leche y hay carne, con eso se alimenta y come un pueblo. Óigase bien, en un momento dado que venga un ciclón y arrase con las cosechas de plátanos, con las cosechas de yuca, cual que sea, por gusanos. Pero si tenemos el desarrollo del ganado vacuno y tenemos toda una política lechera, crianza y desarrollo, solo con eso puede ya sobrevivir a una crisis el pueblo. No quisiera, señor presidente, que usted me viera a mí como un enemigo político o por alguien que no le resulte simpático solo porque opine y trate de llegar a su conciencia. Si algún día tenga la suerte de que usted me escuche y que le dé también algún valor. Pero pienso en el pueblo, señor presidente. Un presidente, hablarle a un pueblo es despertar conciencia, es transmitir conciencia. Un presidente, hablarle al pueblo no es solo dar una respuesta, sino es acudir a la historia, acudir al trayecto de la vida de la nación y conocer lo que ocurre en el mundo y hablarle al pueblo. Hacer lo suyo ese pueblo, amar el pueblo, comprender que el pueblo es el gobierno, es el soberano, que el pueblo es el que manda, el pueblo es el que dirige, pero un pueblo consciente, no un pueblo donde hayan miles que vendan su voto a este o aquel partido, porque todos los partidos de una forma u otra se han involucrado. Y hasta la fecha olvidan que el pueblo es el gran conductor, el gran redentor. El pueblo es el que asimila, aprende a defender sus derechos por encima de todo y aplicarlo. Conozco un país con un gobierno, con un presidente, que todo es el pueblo.
Ahora lo va a poner hasta que sea el pueblo el que elija a los jueces que han venido siendo corruptos y con un comportamiento de corrupción, que no se imparte la justicia sana para todos por igual, sino para bien de los cuellos blancos, de los perversos, de los ladrones y de los corruptos. Ojalá que Dios o el Dios de usted lo ilumine y pueda comprender en algo de lo que uno trata de transmitir para bien de una nación. Pido a Dios, al creyente o no creyente, que lo que me vino en el sueño pueda tener la suerte de que un presidente lo ponga en práctica, porque hasta ahora, con excepción de uno, aquel viejo, aquel anciano que murió con arrugas, lleno de arrugas y su cabecita blanca, fue el único que pensó en comprender que el pueblo es el soberano. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.